Tenía algo dentro de ese carro, algo tenía, porque ese olor tan raro. ¡Qué rico! Buenos días. Ignoren mis pelos. Acompáñenme en un vlog aquí en Florianópolis. Hoy vamos a ir a estar conociendo un barrio de millonarios. Vamos a ir para allá. Obviamente hay playa y toda la cosa. Y hay un castillo así increíble. Bueno, la verdad, lo primero es mi rutina de skincare. Porque ninguna depresión va a poner a mí la cara mala. Y bueno, este está haciendo mi desayuno. La verdad me gusta mucho el pan y el queso cremoso. Está súper rico. Gente, yo tengo como 5 minutos en que llegué a la playa, pero estoy procesando el clase mareo que me dejó el Uber, porque creo que había como que un olor a una sustancia ilícita y me mareé tremenda. Yo creo que estoy viendo estrellas y es de día, imagínate. Entonces, ay Dios mío, qué mareo. Bueno, miren, qué bonito. Estamos en la playa de los millonarios. Vi unas clases mansiones. Ahora se las voy a enseñar. Hoy me siento un poco raro. Estoy en esos días en los que siento que estoy existiendo, literalmente. O sea, como que no encuentro sentido de lo que estoy haciendo, pero creo que es normal. A veces tenemos esos días en los que no sabemos qué estamos haciendo. Simplemente estamos existiendo, pero bueno, a medida que vaya pasando el día y que vaya conociendo todas las cosas que voy a conocer, me voy a sentir mejor. Igual ayer me pasé el día entero en la habitación durmiendo, porque estaba lloviendo, se pasó el día entero lloviendo muchísimo. Entonces me la pasé durmiendo, viendo reels. Este realmente es un barrio de personas con dinero. O sea, por lo que he estado viendo hay muchísimas mansiones. Me parece un lugar perfecto para manifestar riquezas. O sea, si yo viviera aquí en Florianópolis, yo viniera bastante seguido a este lugar. Solamente para ver las mansiones y respirar el aire de la millonancia. Fíjate que ya me siento mejor. Recuerden que le estaba diciendo ahora mismo que no le encuentro, o sea, que hoy me siento en esos días que no tengo sentido, o sea, que no siento que haya sentido. Pues ya estoy encontrando el sentido. Miren eso. O sea, miren qué bonito este lugar. Miren esa casa de ahí. Ay, no, perfecta para mí. Qué lindo. Yo viviría en esta. Bueno, la verdad viviría en cualquiera de por aquí. Es que están muy lindas. Qué lugar más bonito. Cuando sea millonario me voy a comprar una casa aquí. Me adentré a las calles y si antes, o sea, aquí la gente anda por dentro del barrio en carritos de golf. O sea, literalmente me pasaron por al lado en carritos de golf y 2 personas con unos perritos que a la legua se nota que costaban más que yo. Me voy sintiendo mejor, gente. Yo te lo digo, mi remedio para todo es rodearme de cosas buenas. Como que me inspiro, como que me siento bien. O sea, mira esto. Miren este barrio, díganme si esto no es un sueño. O sea, miren la tranquilidad, miren esas calles. Esto no es un sueño, porque esto es un sueño. Mira, te lo juro que miren esa casa. Te lo juro que el Uber ese me dejó súper mareado. Tenía algo dentro de ese carro, algo tenía, porque ese olor tan raro. Y de pronto sí me mareé. Sentí que me iba a desmayar, te lo juro. Miren esa casita. Yo sería feliz ahí. La verdad yo sería feliz en cualquier casa de aquí. Pero es una casita así pequeñita, estoy viendo una clase de piscina. Yo con una piscina en mi hotel sin usar. Esta parte de aquí parece como que un bulevar o algo así. Gente tan agradable, en verdad se siente como un ambiente bien tranquilo. Y quería rentar unas cosas de estas, bueno, no sé si esas o aquellas. Creo que prefiero aquellas. Pero no sé cómo es que se renta, vamos a ver si puedo rentarlo. Porque está lejos donde tengo que ir, entonces. Ay, no, si es que se ven tan antiguos. Deja ver el mejorcito de este de aquí. ¡Gente! Logré rentar esta cosa. Espérate, ay, estoy con un poquito de miedo porque estoy en la calle. Esta parte de aquí no tiene parte para bicicleta. ¿Será que me ponen una multa o alguna cosa de esa? ¿O será que me choco un carro?
Paré aquí para guardar la cámara. Miren estas casas. Porque siento que se me va a caer. Ya tuve que dejar el patinete porque resulta que para el lugar que voy como que ya está limitado. Como que ya no se puede coger para con el patín y entonces se bloqueó. Yo me imagino que el dueño cuando vio la notificación dijo, ay, se lo está intentando robar. Pero bueno, ya lo dejé en el parqueo donde se tenía que dejar. Y ahora vamos a caminar para un lugar que es como un castillo. ¿Se acuerdan del Morro de La Habana? Tipo parecido a eso, súper bonito. Entonces me hace mucha ilusión porque siento que va a ser igual a Cuba. Viste, ya me estoy sintiendo muchísimo mejor. Los días que tú estés así, que tú te levantes y digas, la vida no tiene sentido o no sé qué hacer con mi vida, haz algo que a ti te guste. Monta bicicleta, sal a caminar, vete y siéntate en un parque, que te vas a sentir mejor. O puedes quedarte en tu casa, durmiendo, deprimiéndote, pero personalmente prefiero la segunda, la primera, si fuera primera. Ay no, gente, creo que no vine preparado para esto. Miren esta subida. Miren qué lindo. Es como un mirador aquí. Uy, qué bonito. Ay, ya llegué. Ah, todavía falta. Hay que bajar de nuevo, ¿no, Crejito? Ay, mi Dios. Pasé un susto gigante porque afuera decía que la entrada era 90 reales. Y yo dije, si la entrada es 90 reales, yo no voy a entrar porque eso es carísimo. Pero eran 20. Afuera dice 90 y adentro te dicen 20. Pero bueno, miren qué lindo. Vamos a entrar a ver qué hay. Pues nada, gente, allá arriba no había mucho. Simplemente es como una fortaleza que antes protegía como que la isla o algo así. Pueden creer que conseguí ir a un baño público. Gente lo necesitaba, yo creo que fue el café por la mañana. No me miren así, que eso es normal. Eso es normal. Entonces ahora vamos a otro pueblito. Ay, ya, qué pueblito. Yo debo dejar de decir pueblo, estamos en una ciudad. Vamos a otro barrio. / pueblito, que supuestamente es más como concurrido o algo así, entonces vamos para allá. Se me está quedando sin carga el micrófono. Gente, qué lugar más bonito, Dios mío, no pensé que fuera a ver un lugar tan lindo. Me gustó más que el otro y obviamente esta se nota que no es una zona tan... O sea, el otro era como muy mansiones y tal. Ay no, qué lindo, miren esto. Miren estas vistas. Miren estas vistas. Y encima toda la orilla está como que llena de restaurantes, que tenemos que buscar uno para almorzar. Miren el perrito. Ay, Dios mío, qué lindo. Abriesen. Ya te digo, es como un pueblito que se llama Santo Antonio de Lisboa. Realmente no es un pueblo, es un barrio de la ciudad, pero da todas las vibras de un pueblito. Es como que muy bonito. Vi que en el video pasado un suscriptor me puso que no basta con tener de objetivo hacer una amistad si no salgo. Que saliera y me sentara en un restaurante que sea a comer para ver si me pegaba algo. Y yo como que, ay, gente, es difícil. Te estoy diciendo, en Curitiba son súper cerrados y aquí tienen fama de ser más cerrados que en Curitiba. Especialmente si algún día me mudo para Florianópolis, en este barrio en el que voy a vivir, San Antonio de Lisboa. Hola. Se preguntarán por qué estoy aquí en el hotel. Y justo en ese momento en el que estaba grabando en el restaurante, justo en el momento que me estaban entregando la comida, me comenzó a dar una crisis de ansiedad porque vi algo que puso mi cuerpo en modo alerta. Entonces simplemente me comenzó a dar una crisis de ansiedad y
Y ¿saben lo que pasa cuando hay una crisis de ansiedad? Te quedas sin poder comer, te dan ganas de vomitar, te dan ganas de ir al baño, como que haces para desmayarte. Y entonces no me sentí seguro en la calle y por eso vine para el hotel y me acosté a dormir y me desperté ahora. Es demasiado increíble lo complejo que es el ser humano. ¿A qué me refiero a esto? Con todo lo que me está pasando, por supuesto, yo gasto muchísimo tiempo de mi vida leyendo, viendo cómo sanar. Y una de las cosas que leí, una de las cosas que entiendo que me parece algo increíble y a la misma vez no increíble, es que el cerebro reconoce, tiene tanta complejidad. Porque, por ejemplo, cuando a ti son infiel o te hacen algún daño de alguna forma, tu cerebro con esa persona, ya sea una pareja o una buena amistad con la que pasabas bastante tiempo, tu cerebro generaba una cosa que se llama dopamina, que es como una droga, lo que natural, es como un vicio, lo que natural, que por supuesto te hace sentir muy bien. Entonces, el problema está en que tú pasas demasiado tiempo con esa persona. En este caso, yo estoy hablando de 3 años con esa persona, 3 años en los que mi cuerpo se adaptó a que la dopamina se generaba con esa única persona. Y ahí está el tema, que cuando esa persona se va o esa persona te causa algún daño o pasa algo con esa persona, tu cerebro tiene que aprender que ya no va a encontrar dopamina en esa persona. Y eso es súper difícil. Y entonces ahí es cuando entra el duelo. ¿Por qué? Porque en ese momento el cerebro empieza a querer escribirle, querer abrazarlo. Empieza así de la nada a borrar todos los momentos feos, todos los momentos difíciles por los que están en esa situación, y lo único que quedan son recuerdos bonitos porque tu cerebro está buscando de alguna forma, literalmente busca la forma de encontrar de nuevo esa dopamina, porque ya te digo, es como un vicio, es como que literalmente el video que vi decía que literalmente vas a andar por la calle vuelta loca buscando quién te entregue esa dopamina, pero realmente no lo vas a encontrar porque el cerebro se adaptó a que es una persona específica porque estuviste demasiado tiempo con esa persona, demasiado tiempo que esa persona estuvo generando de dopamina. Entonces es un proceso que, quieras o no, tienes que pasarlo. O sea, no se puede evitar. Y ahí es donde está el problema de muchísimas personas. Que hay muchísimas personas en la vida, como por ejemplo les voy a poner el ejemplo de mi mamá. Hay muchísimas personas que intentan escapar de lo que sienten. Estamos hablando de relaciones. Intentan escapar o se autocreen que no necesitan a la otra persona, o sea, como que se empiezan a decir eso mismo que me han dicho a mí mucha gente, que, ay, no, que lo olvide y que me busca otro, cosa que no viene al caso. Y eso no se puede, o sea, literalmente es obligatorio pasar por ese proceso, es 100% obligatorio, porque al final, tarde o temprano, o va a pasar varias cosas. Primero, nunca lo vas a superar. Segundo, te puede dejar muchísimos traumas. Tercero, ahora puedes que estés bien, pero 2 o 3 meses más adelante, o 6 meses más adelante vas a estar mal igual, porque es un duelo obligatorio, ya que no es algo, ay, de bobería de mente o cosas así, no, es algo que literalmente es natural, es algo del cerebro, es increíble. Es algo por el que obligatoriamente tienes que pasar porque tu cerebro tiene que entender que ya no puedes seguir queriendo buscar dopamina en esa persona, porque esa persona ya no existe. Y como tú le enseñas eso al cerebro, ahí es cuando viene el duelo
y el superar a la otra persona. Todas esas son cosas que yo he leído. Igual hay una palabra que ahora se me olvidó, que es como se le llama eso, y es por eso que hay mucha gente hoy en día que tienen eso de, ay no, que si le escribí a mi ex, que si no sé qué, porque no intentan, o sea, o no quieren superar esa parte, ya que es una parte bien importante y por eso se quedan como que traumadas con el ex. Yo espero que nunca me pase porque yo pienso que los ex son pasado y no debes ni incluso tener amistad con un ex a menos de que tengan un hijo de por medio y no tendrían una amistad, tendrían una relación solamente por el hijo, de ir a ver al niño y cosas así. Varias personas ya me han escrito diciéndome que están pasando por algo parecido a lo que yo y los videos que yo hago. Así como los blogs que yo hago de, bueno, ahora me siento bien, pero me sentía mal y entonces tienes que, vamos a respirar, que no sé qué. Simplemente ser transparente con lo que lo que está pasando, que no es algo bonito. Estoy siendo muy transparente, la verdad. He estado hablando bien transparente y de alguna forma he tratado de no solamente hacerme sentir bien a mí, sino a la persona que vea este video y esté pasando por algo parecido a lo que yo también tenga como un espacio en el cual sentirse mejor, ¿me entienden? Y ustedes me han dejado muchísimos comentarios positivos, muchísimos comentarios apoyándome, pero también he visto 2 o 3 comentarios de algunas personas que me dicen que me olvide de eso y que ya, que no hable más de eso en ningún video y que continúe mi vida. Ahí hay una cuestión porque una persona simplemente no puede borrar eso y seguir con su vida. Y es difícil para mí porque obviamente mi trabajo es aquí con una cámara creándoles videos. Este canal es vlogs de mi vida diaria. Entonces es como que casi imposible que yo no pueda hablar de cómo yo me siento. Porque literalmente fuera de eso, de hablar como yo me siento, no hablar como me siento, porque perfectamente les puedo hacer un blog en el que todo es bonito y no pasa absolutamente nada. Fuera de eso, yo siento que este es mi único espacio en el que yo tengo de hablar y de desahogarme, porque realmente yo no tengo muchas personas con quien hacer eso. Esto para mí es como un diario, es como al final más adelante yo voy a ver todos estos videos y voy a pensar en cómo me sentí en este momento. Voy a estar muy orgulloso de mí por haber superado esta situación. Por una parte, sí, me parece muy bien no estar hablando de estas cosas en todos los videos, y por otra parte siento que es un poco imposible ni siquiera decir en un video cómo me siento, porque al final son vlogs como de mi vida, es como un diario mío, y al final también mi objetivo es que otras personas que están pasando por la misma situación sientan un espacio y sientan que quieren, no sé, salir adelante o en general motivarlos. Obviamente si a ustedes les incomoda, si a ustedes no les gusta, si a ustedes no sé qué, yo puedo, no sé, dejar de hacer videos por un tiempo hasta que yo me sienta un poco mejor y sienta que ya no voy a hablar de cómo me siento, porque literalmente todo es muy reciente, o sea, todo es tan reciente, no puedo simplemente desaparecerla. Estar pasando por esta situación es algo real, no es algo mentira. Y hay mucha gente que dice que los creadores de contenido solo muestran lo bonito. Aquí en mi canal tú siempre has visto lo bonito y lo feo. Cuando hay que irse para un hotel, cuando hay que ir a Zara, cuando hay que ir a algún lugar, tú lo ves. Pero cuando hay que sufrir por alguna cosa, también tú lo ves. Entonces, y yo sé que aquí hay mucha gente, muchísima gente que me apoya y que me quiere ver bien y me mandan ánimo, pero también hay muchísima gente que me quieren ver mal y con todo esto se alegran. Pero es que yo no pienso en esa gente, porque al final ellos están aquí metiéndose en mi vida, probablemente feliz por todo lo que está pasando, pero eso a mí no me importa, ¿sabes? Yo no ligo para eso, yo no me importa absolutamente nada de eso, porque al final esto es un proceso a las que muchas personas en la vida lamentablemente les toca pasar y al final se sale adelante. Y yo voy a estar orgulloso de decir que yo salí adelante, porque yo no me voy a quedar así a pesar de que ahora yo me siento así, que es completamente normal. Díganme ustedes si ustedes quieren seguir viendo
lo positivo, lo negativo de mi vida, porque al final mi idea es como motivar, inspirar, transmitir cómo yo me siento. Ya les digo, para mí también esto es un espacio en el que yo puedo desahogarme y decir cómo me siento, porque no tengo como con un lugar donde hacerlo o algo así. Entonces, un ejercicio que vi que te ayuda muchísimo, porque también he estado viendo muchísimos ejercicios para hacer y sentirte mejor, es que tú escribas cómo tú te estás sintiendo. Hagas como una carta de lo que tú estás sintiendo, y esta carta la hice ayer que estaba lloviendo y no salía a ningún lugar, solamente hice esa carta. Y eso me parece una idea genial de escribir cómo tú te sientes. Como ya les digo, es mejor no reprimir el cómo tú te sientes. O sea, si tú te sientes mal, siéntete mal. Y hay una parte aquí que es muy como de verdad me estaba sintiendo, que es la parte de no quería conocer a nadie más. Es que hay muchas personas, no me refiero a suscriptores que me comentan, que también hay como varias personas que me lo han dicho, pero con muchas personas me refiero dentro de mi círculo social, que me están diciendo como que, ay, Kevin, tú tienes 21 años, también estás empezando a vivir, tú sabes cuántas personas y cuántas veces tú vas a pasar por lo mismo. Y cada vez que me dicen eso, gente, yo siento que mi corazón no aguanta. ¿Cómo que tengo que volver a pasar por lo mismo? No puedo. No puedo. Ahí me entra la melancolía porque yo entiendo que me quieren animar y todo eso, pero yo no estaba buscando estar con otras personas. Yo no estaba buscando empezar relaciones sentimentales con otras personas. Yo estaba muy enfocado en salir adelante, en crear un futuro, en cumplir las metas y los objetivos que habíamos puesto. Yo no estaba pensando en absolutamente crear conexión con nadie, porque la única persona que yo quería para tener una conexión, yo la tenía a mi lado. Créanme que en lo menos que yo estoy pensando ahora es en crear una conexión con alguien. Y obviamente sé que es necesaria. Sé que tengo que hacer amigos, lo sé perfectamente. Mira a mi mamá llamándome, ahora cuando termine de llamar. Pero tú no puedes sanar saliendo un día por la noche y besándote con 10 personas, porque no estás sanando, no estás siendo realista con lo que está pasando. Y hay gente que sí que lo hace, pero no es algo que yo haría, porque es que no. Yo quería una conexión. Yo tenía una conexión con la persona que yo quería tener la conexión, y no quería tener conexión con más nadie. Yo simplemente estaba enfocado para salir adelante. Entonces cuando me dicen cosas como que, ay no, pero vete a ver lo otro, sí, en Brasil hay una pila de hombres lindos. Es verdad, en Brasil hay una pila de hombres hermosos, y ahorita mismo que yo iba caminando por la calle me pasaban por al lado. ¡Qué rico! Porque yo tengo ojos, no soy ciego, pero ahora no es el momento. Sobre todo porque ahora no soy capaz de tener conexión con nadie, porque estoy muy reciente, es un duelo. Más adelante, cuando yo me sienta preparado, cuando yo me ame más a mí mismo, y esto es un consejo para ustedes también, no se vayan de putas por la noche a besarse con 10 si están pasando por algo así. Eso es una forma de sanar. Más adelante, cuando yo me ame a mí mismo, que eso es importante, el amor propio, cuando yo me tenga más confianza, porque tienen que entender que ahora mismo mi confianza hacia cualquier persona está completamente destruida. Yo puedo conocer a una persona que podría representar el amor de mi vida ahora mismo, y no voy a poder crear ninguna conexión con esa persona porque yo no confío, porque traicionaron mi confianza. Entonces, esas son cosas que yo tengo que sanar para poder crear conexiones con otra persona. No es tan fácil como decir, ay no, hay una pila de hombres lindos, ahí tú te vas a encontrar. Es verdad, hay una pila de hombres lindos, pero yo no estaba buscando crear conexión con ningún hombre lindo. Yo no quería crear conexión con otras personas. Al final de las cuentas, este proceso de superación, de duelo, para mí, para todo el mundo, es un proceso necesario. No solo de forma mental, sino también de forma física. El cuerpo lo necesita, la mente, el cerebro lo necesita. Así que ya sabes todo lo que hemos hablado. Vamos a dejar el video hasta aquí porque ya se está haciendo bastante largo. Mañana es mi último día aquí, es lunes, yo me voy el martes.
Realmente lo que vi me hizo sentir muy mal, pero tendré que buscar fuerzas para salir mañana si quiero disfrutar el último día en la ciudad, por supuesto. Tampoco me voy a obligar. Entonces nada, gente, coméntame qué tal te pareció, si te gustó los lugares que conocimos, si aprendiste algo nuevo en este video. Te quiero mucho, comenta, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos. Besos.